Buenos días, compañeros, buenos días, ya es jueves. Nomás comentarles que terminamos terminamos la unidad de este jueves, el próximo jueves, la semana que viene terminamos la unidad, para que vayan preparándose, o sea, terminamos en esto, lo cual significa que van a tener que entregar las evidencias el 4 de marzo. ¿Sí? Vamos perfectamente en tiempo. Este, la idea sobre todo es de que se preparen, o sea, de este viernes al otro, el próximo viernes a las 8 de la mañana, ya voy a subir voy a subir las tareas para que ya puedan agregarlo. Y bueno, sobre todo la parte que es importante, pues es de que estén listos, ¿no? O sea, de que no lo vaya a agarrar por sorpresa. Bueno, entonces, y hemos visto, bueno, hasta ahorita, hasta el día 24 de febrero, hemos visto en esta unidad 5 métodos de para alcanzar a encontrar raíces reales. Sí. ¿De qué se ha tratado? Bueno, se ha tratado de lo que llamamos heurísticas. Una heurística no es otra cosa más que una estrategia. Sí. Y esas estrategias son interesantes porque no nada, o sea, tú lo puedes ver nada más como, pues, una herramienta matemática que te va a ayudar a encontrar raíces, ¿no? Y perdón, y dices, bueno, ok, me permite encontrar una raíz, y pues me es útil siempre y cuando, pues, yo ande buscando raíces. O sea, nosotros aprendemos mucha matemática, bueno, relativamente mucho, entre comillas. Digo, se podría aprender más realmente para el nivel que tienen en otros países, realmente nuestro nivel de matemáticas no es muy bueno, ¿eh? Aclarando, o sea, realmente por ejemplo, el nivel que tienen los rusos, los alemanes, los ingleses, los americanos, nuestro nivel de matemáticas no es muy bueno, pero bueno, regresando a esa parte, en esa parte como herramienta matemática, pero también es interesante que lo analicemos como estrategias. Entonces, esas estrategias, pues nos van a servir no nada más para encontrar una raíz, sino nos deberían de servir también para como, como guías o formas de resolver problemas. Por ejemplo, bisección. Bisección, tú lo puedes ver como tienes un espacio de búsqueda y lo que tratas de hacer es eliminas de una manera rápida una parte del espacio de búsqueda de tal manera que te vaya quedando lo más pequeño posible. Eso es lo que podemos aprender, lo más importante de bisección, ¿sí? Entonces es importante porque muchas veces te va a ocurrir eso. Estás buscando un valor o estás buscando una solución y dices, tales soluciones no son factibles, por lo tanto, las quitas y nada más te empiezas a reducir tus soluciones, empiezas a reducir hasta que te queda la que tú andas buscando. Newton como estrategia te dice que para encontrar más rápido la raíz usas una tangente. Eso también pues ocurre en muchos otros casos, ¿no? Donde tú quieres llegar hacia algo, ¿sí? Y dices, pues la manera más rápida es esto. Entonces, ocurren varias cosas, ¿no? Muchas veces los atajos, pues es bueno. O sea, por ejemplo, en los años 90, si tú querías dedicarte a la educación, o sea, ser maestro, ser docente, pues un atajo era que te fueras a hacer una maestría, ¿no? Buena parte de todos los que se fueron a hacer maestrías, doctorados,
en esos años, en los años 90, pues son docentes actualmente, la gran mayoría. Entonces era un atajo. Actualmente ya no. Actualmente ya muchos, lo que fue en la década de la primera década de este siglo, o sea, a partir del 2005, 2006, se empezó a saturar el mercado. O sea, mucha gente, que estudiaba maestrías y doctorados, se empezaron a ocupar los pocos puestos que había, y muchos que empezaban a estudiar después maestrías y doctorados ya no alcanzaron. Entonces, actualmente tenemos muchachos que tienen doctorados en buenas escuelas y aún así no consiguen una plaza. Entonces, ya no es un atajo. Pero en muchos otros casos puede servir. O sea, por ejemplo, en la década del 2010 al 2020 hubo un atajo. Mucha gente, que quería ser gerente empezó a estudiar maestrías en administración, los MBA que le llamaban, ¿no? Master and Bachelor's in Administration. Y y fue un atajo. O sea, estudiaban la maestría y terminando la maestría pues, subían en sus puestos, ¿no? Actualmente tampoco ya. O sea, actualmente ya mucha gente estudió maestrías en administración y no todos, no hay lugar para todos. Entonces, Newton nos enseña que hay una manera de hacer más rápidas las cosas, pero pues no siempre funciona, ¿no? O en el caso de Newton incluso, ¿no? La derivada, que es la tangente que usa, dependiendo en qué parte de la función se use y cómo se utilice, puede ser una manera de llegar mucho más rápido a la solución, o en un momento dado no te va a dar una solución, o sea, se pierde, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante, el problema de la inestabilidad, una manera rápida pero inestable. Y aparte complicada, porque si no sabes derivar, pues obviamente no puedes utilizar el método de Newton. Y lo mismo sucede en otros casos, ¿no? O sea, tú puedes tener una solución que digas, pues, esa es la manera más rápida. Por ejemplo, una manera más rápida de obtener un mejor empleo es que estudies administración, aparte de tu carrera, ¿no? Eh, Eso es, por ejemplo, algo que nos enseñan ese tipo de heurísticas, o sea, busca un atajo. En muchas empresas y en los tecnológicos, por ejemplo, hay algo muy curioso. La mayoría, de los tecnológicos, sus administradores son ingenieros. O sea, buena parte de la administración de tecnológicos son ingenieros. Y alguien me decía una vez, es más fácil enseñarle a un ingeniero a ser buen administrador que a un administrador ser ingeniero. Entonces, pues muchas veces prefieren a alguien que tiene una buena formación en ingeniería, para que con la experiencia y con la preparación adecuada puedas llegar a ser un buen administrador, en lugar de contratar a un administrador, lo cual pues no es muy bueno, digo, para los administradores, ¿no? Digo, yo tengo muchos exalumnos administradores y pues no les agrada, ¿no? Que dicen esos puestos eran para ellos y prefirieron a alguien con otra preparación. Entonces, pues Newton es eso. Ahora, secante es lo mismo que Newton, nada más que en lugar de una tangente usas una secante, y en realidad lo que haces es en lugar de una derivada usas una pendiente. Entonces eso también sucede muchas veces. O sea, no sé, trataría de ver, por ejemplo, mi caso, ¿no? Mi caso es de que pude haberme dedicado a la ingeniería, o sea, trabajar en la industria. Sí trabajé muy poco. Pude haberme dedicado a eso y pues haber obtenido un buen empleo, un buen sueldo, una cierta estabilidad, pero pues me hubiera costado mucho más, ¿no? O sea, la verdad, pues he tenido la suerte de disfrutar mucho mi vida, mi familia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sustituyes una cosa por otra. Entonces, en lugar de tener un sueldo de la iniciativa privada, que obviamente es mucho mejor que el que tengo, traté de alguna manera de decir, bueno, en lugar, si no gano tanto dinero, pues gasto menos. Que esa es otra cosa que también es importante. Dices, ok, para la vida que quiero tener, pues en lugar de comprarme esto, me compro el otro. En lugar de gastar, por ejemplo, si me voy de viaje, que me gusta mucho, pero en lugar de irme a hoteles de 4 o 5 estrellas, pues me voy a hoteles de 3. Y prácticamente es lo mismo. O sea, claro, obviamente no es lo mismo, pero
En el sentido práctico, sí, porque al final para lo que quiero los hoteles, me da igual que sea, o sea, un hotelazo de lujo en el cual ni estoy, nada más llego a dormir. Entonces, es como la secante, el método de la secante cambia una cosa por otra y no da exactamente o sea, da exactamente el mismo resultado, pero se tarda un poquito más. Y yo creo que es lo que ocurre, como les decía, yo lo he visto pues con muchos de mis compañeros, amigos que trabajan para la iniciativa privada, y pues sí, ellos, pues algunos, no todos, la gran mayoría no, tienen una mejor casa que la mía, pero pues para lo que yo la quiero, pues mi casa se me hace muy, muy agradable. En realidad, se me hace una casa muy agradable, se me ha hecho una vida muy agradable, y yo creo que podemos compaginar que las dos son igual de buenas, ¿no? Siempre les hacía la analogía también de dos amigos. Uno, vive en San Luis de la Paz, no gana mucho, bueno, quiero suponer que no gana más allá de unos 28 30 mil pesos al mes a lo sumo, es exagerado. Digo, después de veintitantos años, casi 30 años. No, yo creo que ni eso gana, de ganar unos 25 a lo sumo. Pero pues la ventaja es que gasta muy poquito. O sea, vive en un contexto donde no tiene mucho para gastar. Entonces, como las cosas no son caras en San Luis de la Paz, pues tiene una casa muy bonita, tiene una camioneta, tiene su familia y le va súper bien. Y en el otro caso, pues tengo otro amigo que vive en Ciudad de México, bueno, no, vive en el estado, trabaja en era gerente de una compañía telefónica, de varias, bueno, ha trabajado en varias, gana súper bien, yo creo que gana más del doble de lo que gana el otro, pero él vive en una zona donde todo es muy caro, donde las casas cuestan, no sé, dos veces o tres veces lo que le cuesta al otro, y vive en un contexto donde necesita mucho dinero. Y los dos están bien. Entonces es lo que pasa con Secante y Newton. Los dos solucionan un problema. La diferencia es que, por ejemplo, Secante tarda un poquito más que Newton. Newton es más rápido, pero al final los resultados son prácticamente iguales. Entonces, la ventaja de Secante es de que no usa una derivada. Y como es mis dos amigos, o sea, la ventaja del que vive en San Luis de la Paz es que él, como extra de su trabajo y de su vida, pues tiene a su familia, a sus amigos de toda la vida, etcétera. Y el otro no. El otro no es de allá y gana mucho más dinero, pero pues no tiene el otro. Entonces, siempre tienes que balancear una cosa con otra. Dices, bueno, ¿qué prefiero? Sí, y en mi caso, por ejemplo, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, en mi caso, gano menos dinero que algunos de mis amigos, pero también tengo más cosas que ellos en otros sentidos. Entonces, como que tratas de lograr ese equilibrio. Recuerden que mucho de lo que vemos aquí en raíces es el equilibrio. El valor de cero en la función es un equilibrio. Por último, en secante, ¿cuál es el problema de secante? Que no te asegura una convergencia. Entonces, lo que haces es mezclas bisección, que es lento, pero seguro, con secante, que es rápido, más rápido, y pero no es seguro. Entonces los mezclas los dos y obtienes un nuevo método que regla falsa, que tiene lo mejor de dos mundos. Tiene la seguridad de bisección y tiene la rapidez de secante. Por último, veíamos a punto fijo. Punto fijo, ventajas, es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Desventajas, no es muy estable. O sea, necesitas escoger bastante bien tus valores iniciales para que para que logres el valor que tú quieres. ¿Sí? O sea, les pondré en caso. Yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, hay carreras como periodismo, como comunicación, como psicología, que si tú lo ves de manera general, son carreras en las que tienes dos grandes peligros. Uno, no encuentres empleo, o sea, porque no necesariamente hay. Y dos, si encuentras empleo, está mal pagado, porque hay muchísimo. Igual, por ejemplo, contaduría, los contadores, hay cientos de contadores, y sí hay trabajo, pero no es muy bien pagado. Entonces, muchas veces,
Depende, o sea, puede ser que llegues a ser un psicólogo y que te vaya muy bien, dependiendo tus valores iniciales. ¿A qué me refiero? A que, ok, quizás la carrera o el contexto no te ayude mucho, pero tengas otras habilidades que te ayuden bastante. Por ejemplo, los periodistas. Hay periodistas, bueno, aclarando que eso de que Loret de Mola gana no sé cuántos millones al año. Puede ser que sí, pero la gran mayoría no lo logran. Pero ¿qué necesitas para ser un Loret de Mola o un López Dóriga? No sé. Pues necesitas ciertas cosas, o sea, valores iniciales, valores iniciales que no tiene cualquiera. Entonces, o psicólogos, ¿no? Hay psicólogos que ganan muy bien, pero son muy pocos. Y aparte depende, y esa es la parte interesante, el concepto de los valores iniciales. Los valores iniciales, como les decía, es cuando llegan aquí a la ingeniería, si ustedes tienen ciertos valores iniciales, por ejemplo, si te gustan las matemáticas, si tienes cierto pensamiento lógico, lógico matemático, o por ejemplo en el caso de ciertas ingenierías como la mecánica o la electrónica, que debes de tener ciertas cosas básicas. Por ejemplo, yo soy malo, pero malo para la ingeniería mecánica. O sea, las materias que yo llevé de eso, uff, sufrí, pero horroroso, porque yo no tengo ese tipo de inteligencia, no está en mis valores iniciales. Obviamente, ya después de que pasé mis 5 materias, dije, no las quiero volver a ver y jamás las volví a ver. Digo, la última vez que vi una materia de física fue como por el 80 y... Wow, ha de haber sido en 87, 88 más o menos. Entonces, no, finales de 89 sería de la última, porque fue en el sexto. 88, ok. Entonces, pues sí, no, en ese entonces teníamos que llevar materias de ingeniería, los de sistemas, ¿no? De materias de mecánica, que bueno, ya les... Ahora, para obtener los mejores valores iniciales, o sea, por ejemplo, si ustedes buscan, terminando su carrera, obtener los mejores valores iniciales para que logren encontrar un buen trabajo, por ejemplo, recomendaciones básicas. Una, todos les están pidiendo inglés. Inglés conversacional, o sea, no nada más leer el inglés, sino inglés que puedas hablarlo. Y eso es muy útil. Afortunadamente para la gran mayoría tenemos internet, tenemos los sistemas de streaming, entonces pueden practicar muchísimo con eso, o sea, pueden tomar cursos y aparte practicar, o sea, entrar en YouTube, internet y buscar cosas sin subtítulos o con subtítulos en inglés y practicar su lectura, su escritura, su eso es importante. El inglés es súper importante. Eso lo digo porque yo reviso muchas carreras y en todos los empleadores dicen lo mismo. Casi en todas. Yo creo que solamente una o dos universidades privadas donde los muchachos normalmente tienen acceso a poder viajar al extranjero son la única en la cual nunca no les piden que sepan inglés, ¿no? Porque obviamente saben. Pero en todas las demás, sobre todo todas las públicas, en todas el inglés es indispensable. ¿Qué otros valores iniciales? Dos, aprende a trabajar en equipo, aprende a relacionarte, aprendan a apoyarse unos a los otros. Y otras cosas que son súper indispensables son analicen, o sea, tenemos el internet, busquen las ofertas de trabajo desde ahorita y empiecen a ver qué te van a pedir. Si tú ya sabes que te van a pedir que sepas X, Y y Z, ve viendo, ya sea por la escuela o ya sea por ti mismo, aprenderlo. Y esos van a ser tus valores iniciales cuando termines. Si en lugar de ocupar el tiempo en eso, prefieres ocuparlo con mi novia, con mis cuates, pues obviamente tus valores iniciales, pues no van a ser muy buenos, ¿no? Y cuando termines digas, ah, es que no consigo trabajo. Ok, pero ¿cuáles son tus valores iniciales? O sea, cuando terminaste la carrera, ¿qué tenías? No, pues nada más la escuela. La escuela y ya no, pues es que ya... eh, decían en los años 60, con que terminas una ingeniería, te aseguraba un cierto beneficio económico.
A partir de los 80 yo creo que ya no. O sea, yo termino en 1990 y no había empleo, ¿eh? No era una carrera nueva y todo en ese entonces y no había empleo. Entonces, ya desde hace 30 años ya tener una carrera, una ingeniería ya no es sinónimo, ya no hay seguridad de que vayas a obtener un buen empleo. Entonces te dice, primero lineamiento, la ecuación se busca tiene algún significado físico. Si, por ejemplo, tú estás tratando de solucionar un problema y ese problema tiene o sea, estás buscando un valor que tiene algo físico, pues vete a la regla de la física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estás buscando temperaturas. Entonces, pues tu valor inicial, pues puede ser la temperatura ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que según la computadora estamos a 9 grados, ese es tu valor inicial. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí te pone un problema de que el volumen molar de un gas y bla, bla, bla. Entonces, hay una cosa que es importante. Nosotros no tenemos que ser todólogos. Es decir, si yo soy ingeniero en sistemas, pues puedo acercarme hacia los químicos, hacia los físicos, para que me ayuden. O sea, el problema, si yo les estoy ayudando a resolver el problema a ellos, quizás tu parte en la solución del problema es nada más la parte del programa. En el caso de los mecatrónicos, los electrónicos, pues igual. O sea, ustedes hacen una parte del problema, no todo. Entonces ustedes aportan sus competencias. Tienen que saber entenderse, claro. O sea, yo puedo comunicarme pues, prácticamente con cualquier profesionista y trato de ponerme en su contexto, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta parte de los gases, las presiones y todo eso, pues lo sabe más un químico, o un físico, pero te puedes apoyar en ellos. Nadie dice que tienes que resolver los problemas tú solo. Los problemas para eso, cada quien tenemos un perfil y cada quien aportamos cosas diferentes. Perdón, ay, me entró la. Entonces, bueno, esa es una manera de que tú veas ¿cómo se llama? Llegues al valor inicial, o sea, por ejemplo, lo que te digo, temperatura ambiente, el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pues el tiempo busques el valor inicial un determinado día o un determinado algo que tenga una relación con el problema. Cuando son cuestiones físicas, como presión, me acuerdo de un problema, recuerdo que muchas veces en dinámica, por ejemplo, que nunca me gustó, pero cuando te dicen el cuerpo va en caída libre, pues la aceleración es la gravedad, ¿no? 9 punto y cacho. El cuerpo está en reposo, ok, entonces la velocidad es cero. Y así, o sea, siempre, recuerdo una vez que bueno, estaba ayudando en un proceso, una maestría, problemas de matemáticas, y nadie podíamos resolverlos. Entonces, resulta que incluso un amigo que es doctor en matemáticas no lo podía resolver. Y ya después averiguamos con otro amigo que ellos son mecánicos, ingenieros mecánicos. Nos decían, lo que pasa es que tienes que saberte la ley de no sé qué y la ley de no sé qué tanto y los postulados de no sé qué rollo para poder entender eso. Ah, ok. Entonces, necesitas eso para poder calcular tu valor inicial. Y eso es interesante porque lo que te dice es que muchas veces el apoyo de otras áreas te va a servir mucho. Es lo que te digo, o sea, ustedes, por ejemplo, ahorita que están en la carrera y materias como contabilidad, como administración, pueden decir, ay, no, qué aburrido y todo eso. Pero ya cuando estás trabajando, wow, o sea, y que tienes que trabajar, o sea, que aspiras, sobre todo eso, que aspiras a un buen empleo, o sea, ser jefe de algo, gerente o cosas por el estilo, esas materias son vitales, o sea, tienes que saber de eso, entonces te ayuda mucho. Como tu valor inicial también te va a servir bastante cuando termines la carrera, de que hayas aprendido bien ese tipo de cosas. Aprendido a llevar un proyecto, aprendido a planear, a supervisar, todo eso es importante. Otra manera de conseguir cierta información sobre la función, por ejemplo,
La otra es graficar. GeoGebra, matemática, MATLAB. Tenemos una gran cantidad de software, algunos de ellos incluso libre, o sea, gratis, que, que nos pueden ayudar a graficar las funciones y a partir de cómo veamos la gráfica, podemos hacer una estimación de cuál es un valor cercano de la raíz, ¿no? Otra cosa es pues utilizar el clásico cálculo diferencial e integral, ¿sí? Primero, tú tienes que determinar el dominio, o sea, por dónde puede haber una función. Si tú la graficas, te puedes dar cuenta que hay partes de la función donde no hay raíces. Hay ciertas partes donde no existen raíces, donde nada, nunca tocas el eje, ¿no? Entonces tienes que ir analizando por partes y decir, en estas partes sí, en estas partes no. Y y parte del análisis, pues es importante porque dices, a ver, en esta parte de, por ejemplo, no, yo les decía, cuando yo escogí la carrera, dije, a ver, ciertas cosas que, pues no, recuerdo alguna vez en mi vida que dije, no, pues me gustaría ser ingeniero civil, diseñar casas como un arquitecto o algo así. Pero cuando me di cuenta que soy pésimo para dibujar y que no tengo ese tipo de habilidades y que aparte iba a tener que necesitar ciertos conocimientos de física, dije, no. Dije, prefiero las matemáticas puras, como más enfocadas a su aplicación que es la computación. Entonces, ese es mi dominio, ¿sí? O sea, yo no soy bueno para otras cosas, soy bueno para eso. Ese es mi dominio. Y lo mismo son con las funciones matemáticas. Hay ciertas partes donde hay funciones y hay ciertas partes donde no. Determinar un subintervalo en un intervalo donde es de interés analizar la función. Se evalúa la función en diferentes puntos, puntos extremos o puntos donde sea muy sencillo calcular la función. Por ejemplo, en la gran mayoría de las funciones es muy fácil evaluarla en cero. Es decir, a ver, si la variable se convierte en cero, ¿qué me da? Normalmente si la función tiene una constante, al hacer todo cero, pues se vuelve toda la función igual a la constante. Entonces dices, pues por ahí empiezo. Ese es mi punto inicial. Muchos, también cosas que podemos hacer vía cálculo integral y diferencial es encontrar puntos singulares, puntos donde la función no está definida, por ejemplo, 1 sobre x, ¿no? Dices en cero no está definido. O la tangente cuando se vuelve infinita, cosas por el estilo. O sea, recordemos, y ahorita lo vieron ustedes en cálculo, de que cuando analizas la función, muchas veces te das cuenta que hay ciertas partes donde no existe, o sea, donde la función no está definida. Si la función no existe en esos puntos, pues ¿para qué te preocupas? No busques por ahí. O no vayas a mandar el método por ahí, ¿no? Porque obviamente el método va a fallar. Si la función no existe en esos casos, pues obviamente va a fallar. Entonces también es importante que analices eso. Punto D, la primera y segunda derivada, ¿sí? La segunda y primera derivada se acuerdan cuando te dicen cuando cambia de signo. Entonces es muy útil porque te puede decir, por ejemplo, si cambia de signo de base a creciente y luego decreciente, pues normalmente si el valor de la función es negativo y va creciendo, pues está bien porque puede ser que en un momento dado llegue a la raíz, llegue al cero, ¿no? O sea, es negativo, negativo, negativo y llega a un cero. O al revés, si el valor de la función es positivo y empieza a bajar, o sea, empieza en un punto, la pendiente se vuelve decreciente, es decir, va bajando, bajando. En un momento dado podrías analizar y ver que si mandas la raíz inicial, el valor inicial por ahí, si va bajando, bajando, tarde o temprano puede ser de positivo, llegue a cero, ¿no? O sea, empiece decreciente. Es decir, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿qué es lo que andas buscando? O al revés, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la primera derivada y la segunda derivada. Luego, muchas veces también es útil en las funciones encontrar valores máximos y mínimos, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo mismo, en esos valores máximos y mínimos,
vas a encontrar cambios de sentido, ¿no? En un valor máximo, pues es una función que va creciendo, creciendo y que luego cambia a bajar, bajar, bajar. Entonces es un valor máximo que te sirve como referencia. Lo mismo para el mínimo, ¿eh? Lo mínimo, si tienes un valor mínimo, hay una técnica que le llama la técnica de rebote. Cuando la técnica de rebote se refiere a que si algo va mal, va mal, va mal, va mal, llega a un punto dado en que llega al mínimo, o sea, ya llegó a lo peor, y a partir de eso, pues no tiene más que subir, ¿no? Por eso se llama la técnica de la pelota o la técnica de rebote. Que si, por ejemplo, una escuela o una institución o un país llega hasta el top, hasta lo peor que puede haber, entonces no queda otra más que subir más, porque ya no puede bajar más. Entonces esos puntos mínimos y máximos te sirven como referencia. Y lo mismo, los dominios de concavidad y convexibilidad, es decir, cuando la función tiende a ser hacia abajo o tiende hacia arriba, cuando es cóncava o convexa, eso se puede saber a través de puntos de inflexión, ¿sí? Los puntos de inflexión son importantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, dices, el punto de inflexión te indica cuándo cambia de valor. Entonces, si la función va bajando y es negativa, pues dices, no, pues tiene que, ahí no va a haber una raíz, porque va bajando, bajando, bajando. Pero si encuentras un punto de inflexión donde cambia de sentido, es decir, ahora en lugar de bajar, empieza a subir, y es negativa y empieza a subir, tarde o temprano, es posible que haya una raíz. Obtener las asíntotas, en caso de existir, indican cierta regularidad en el comportamiento o ciertas tendencias. También eso se puede hacer con cálculo. Descomponer la función en sus partes más sencillas. Eso se hace mucho, por ejemplo, en electrónica, donde tú tienes una función y esa función está compuesta de otras funciones. Entonces, muchas veces, si tú divides tu función original en varias subfunciones, de alguna manera, puedes hacer un mejor análisis y cuando esas funciones se resten o se multipliquen o se sumen, vas a encontrar cómo es el comportamiento de la función y a partir de ese comportamiento de la función vas a poder encontrar tu mejor valor inicial. ¿Sí? Recuerden, los valores iniciales lo podemos ver para problemas de ingeniería, pero en realidad se aplican a muchísimas cosas, ¿no? O sea, em, por ejemplo, cuando la gente ya llevamos muchos años, bueno, en mi caso yo llevo casi 28 de trabajo, hay algo que le llaman el burnout o quemarse. Entonces te dice que si algún día te vas a retirar o te vas a jubilar, lo recomendable es, lo ideal es de que te quemes. Es decir, llega un momento dado en que ya no quieras trabajar. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal es de que ya cuando es, ya pero al final, o sea, si tú dices, me voy a jubilar a los 35, pues empiezas a quemarte como a los 32 o 33 años. ¿Por qué? Porque es un muy buen valor inicial, porque si tú te retiras en esas condiciones, o sea, que ya no querías trabajar, vas a disfrutar mucho de tu retiro, o sea, como tu valor inicial. Al revés, si no llegas así, o sea, si querías trabajar, trabajar, trabajar y te retiras, es horrible porque la gente así como que se trauma, ¿no? De que, ay, pues es que yo no quería retirarme, yo no quería irme y por eso, pues de repente tenemos personas que cumplen 40 años de servicio, 45 años de servicio, o sea, gente ya grande que todavía sigue trabajando. A veces sí, yo no digo no, a veces aportan, pero ya muchas veces ya no, ya son gente que por cuestiones físicas ya no rinden lo mismo, entonces como que no encuentran ese valor inicial de cambio, ¿no? Entonces es muy importante que tú para cuando quieras encontrar el valor de la función, este, siempre pienses en primero tu valor inicial. De nuevo, ¿qué pasa cuando no encuentras un buen valor inicial?
Las cosas no resultan, muchas veces si no, lo primero, el método no va a funcionar. Si no encuentras un buen valor inicial, pues vas a tener eso, ¿no? El método no funciona, el método se tarda mucho, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué nos interesa mucho? ¿Por qué es importante los valores iniciales? Bueno, porque muchas veces de eso depende la, depende que el método funcione y que llegue en un tiempo razonable. Por ejemplo, aquí en este caso, tenemos un método donde tienes lo que se llama una convergencia monotónica. Una convergencia monotónica es de que tú tienes tu función que, por ejemplo, aquí podemos ver, el x0 está a cierta distancia de la raíz estaría aquí, el x0 está a cierta distancia, el x1, que es un derivado del x0, está más cerca, el x2, que es un derivado del x1, está más cerca, o sea, está originado en el x1, está más cerca, entonces significa que cada vez que tú repites algo, que repites el procedimiento, que repites el factor de cambio, te va acercando hacia la solución y que te va a hacer, perdón, y que te va acercando en, ¿cómo se llama? De una manera uniforme. Es decir, por ejemplo, Newton. En Newton te dicen, normalmente el error en cada iteración se reduce 10 veces. O sea, 10 veces es cada vez el error es más pequeño en proporción de 10 veces. Entonces se dice que es una convergencia monotónica. Te vas acercando a la solución de una manera regular. Es como, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que yo tengo tengo 9 semestres para ser ingeniero. Entonces, eso significaría que si fuera una convergencia monotónica, en cada semestre yo mejoraría un 11%, más o menos. Un 11%, es decir, en el primer semestre tengo un 11% de un ingeniero. En el segundo semestre un 22% de un ingeniero. Y así me la llevo. En teoría, en el noveno semestre ya tengo un ingeniero. Entonces, en cada semestre mejoré de una manera monotónica, ¿sí? Lo cual no es cierto, ¿eh? Yo recuerdo que, que hubo semestres en que aprendí más y semestres en los que aprendí menos. Entonces no fue monotónico. Ahora, hay otro tipo de convergencia que le llaman convergencia oscilatoria. Yo creo que fue un poco más mi caso. La convergencia oscilatoria es en la cual te acercas, por ejemplo, en el x0 estás a cierta distancia, el x1 estás más cerca, el x2 está cerca, pero no en el mismo sentido, es decir, a veces como que vas muy bien y luego a veces vas mal, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, les decía mi caso, hubo semestres el segundo, tercero y cuarto que fueron malos, o sea, bueno, no desastrosos, pero sí reprobaba una materia, entonces como que empecé muy bien, porque el primer semestre no reprobé nada, el segundo semestre reprobé una, el tercero una y el cuarto una. Entonces, pero a partir del quinto en adelante ya no volví a reprobar. Quinto, sexto, séptimo y octavo no reprobé nada. Oscilatorio es eso, que te acercas y luego te alejas, o te acercas por un lado y luego te alejas, te acercas o sea, te acercas por el lado positivo y luego por el lado negativo. En lo monotónico normalmente se aceptas por uno de los dos sentidos, es decir, si te acercas a la función, te acercas por el lado positivo, o sea, por ejemplo aquí, la función te vas acercando por el lado positivo, o sea, siempre te acercas en el mismo sentido, o te acercarías por el lado negativo, es decir, desde abajo hasta llegar a esto, a la raíz, que es lo que andas buscando. En lo monotónico, en lo oscilatorio no. En lo oscilatorio, no sé si les ha ocurrido ese tipo de personas que ocurre, que de repente son muy buenas
y de repente, pero a veces como que también somos medio flojitas, entonces de repente, trabajan muy bien, o sea, en un ratito resuelven todo, y luego después flojean mucho, entonces son así oscilatorios, o sea, de repente trabajan mal, de repente trabajan bien, y bueno, depende de las personas, ¿no? Hay personas que son oscilatorias, o sea, que así son, inestables, pero al final llega siempre a la solución, ¿no? Y hay personas que no, que son así monotónicos, no siempre son buenos o siempre son malos, diría alguien. Ahora, lo contrario, la divergencia. La divergencia monotónica es que te vas alejando, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí en el x0 estás cerca de la raíz, pero el x1 te empiezas a alejar, el x2 te empiezas a alejar, el x3 te empiezas a alejar de la raíz. Eso significa que cada vez, o sea, por ejemplo, lo que le llaman las conductas autodestructivas, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, aquí en este caso, si tú aplicas el método, te vas dando cuenta que cada vez se va alejando más de la raíz, es decir, el error se va haciendo más grande. Tenía un compañero, lamentablemente acaba de morir, que él decía, a mí no me interesan las materias de química, matemáticas, todo eso. Yo vengo a aprender computación. Entonces, en las materias de programación, de introducción a las ciencias de la computación, le iba muy bien y le echaba muchas ganas. Era inteligente, bastante inteligente, pero en las materias de química no entraba. Entonces, obviamente, pues lo sacaron del TEC. Reprobó las materias matemáticas, química, y pues tarde o temprano lo corrieron de aquí. Y creo que terminó al final en el TEC de Monterrey y se fue para allá. Pero aquí fue divergencia. Divergencia es que te alejas de la raíz. ¿Sí? Divergencia es que te alejas, o sea que en lugar de que te vas viendo más cerca de tu solución, te vas alejando y alejando y alejando, ¿no? Y es terrible, porque puede ser terrible. Yo recuerdo a un muchacho que, un exalumno de electrónica, que le empezó a ir mal en la carrera, o sea, no terminó. Pero el problema que tuvo es que no nada más no terminó, sino lo digo porque yo lo vi, vive por la casa de mi mamá. Pues como no terminó la carrera, ya no quiso estudiar otra, por eso parecía, y pues yo cuando lo vi, pues estaba ahí, se asomaba, se salía de su casa, se ponía en la puerta de su casa y se ponía a ver nada más a la gente, como que ayudaba a su papá, ¿no? O sea, como que en lugar de ya seguir estudiando, pues mejor se dedicó a ayudar a su papá y eso fue su vida, o sea, en lugar de decir, no, pues busco otra cosa. Y si no pude con ingeniería electrónica, igual puedo con otra ingeniería u otra carrera que pues de alguna manera va a funcionar. O busco otra escuela, que digamos que sería la divergencia oscilatoria. La divergencia oscilatoria consiste en que x0, o sea, tu valor inicial, está cerca de la raíz, pero el x1 se aleja y el x2 se aleja, pero en el otro sentido. Y luego el x3 se aleja en el otro sentido, pero en uno se acercan y se alejan, se acercan y se alejan. Entonces en el oscilatorio no llegas a la solución. En el oscilatorio te acercas y te alejas, te acercas y te alejas. Sí. Entonces les decía que, por ejemplo, otro chavo que en electrónica llevó 8 semestres en el TEC, se fue a especial, no podía pasar una materia, simplemente por reglamento, pues se fue, o sea, reprobó el especial y se fue. Se va a la universidad, allá le revalidan todas sus materias, termina creo que un año después, algo así, o sea, termina en la universidad, termina como sí, se tardó como un año o 2 años más. Termina en la universidad y y después se da cuenta de que realmente le gustó y se va a hacer una maestría en administración y ahorita tiene muy buen empleo. Entonces eso, digamos que fue más que todo se parece más a lo de arriba, que sería una convergencia oscilatoria. Una convergencia oscilatoria porque el chavo empezó mal, aquí le fue mal,
pues después se fue a otro lado y le fue bien, y le fue mejor, ¿no? Y acá en la divergencia oscilatoria es que a veces te vas acercando y luego te alejas, y luego te acercas y luego te alejas. Lo oscilatorio es así. Lo oscilatorio es que a veces mejoras y luego empeoras, y luego mejoras y luego empeoras. Entonces, pues depende, ¿no? O sea, hay gente que es así, hay etapas de su vida que son muy buenas y hay etapas que son muy malas. Entonces, como que tienden a eso, ¿no? Que no es algo monotónico. Y alguien dirá, ay, qué aburrido, ¿no? Cada quien, ¿no? Cada quien, pero si lo monotónico es así, yo recuerdo a mi asesor de tesis que me decía que él solamente una vez en un examen parcial que los agarraron por sorpresa, reprobó. Jamás volvió a reprobarlo. O sea, siempre fue alumno de 10, 100, 95, 100, 10, o sea, de los mejores. Y él es monotónico, o sea, siempre es mejor, lo mejor, lo mejor. Y en mi caso, yo he sido más oscilatorio, o sea, me ha ido mal en algunos casos y me ha ido bien en la mayoría, entonces, como que tiendo a ser un poquito más oscilatorio. Claro que ya después de que salí de la escuela me fue bien y creo que me ha ido bien, no me quejo, realmente no tengo de qué quejarme. Entonces, ¿qué vimos hoy? Valores iniciales y cómo existe la convergencia, ¿no? Este,